Bien, pues voy presentando. Bien, muy bien, muy bien. Bien, a continuación intervendrá Carlos Evaristo, que es un luso canadiense. Carlos Evaristo, Carlos Alberto de Jesús Martín Justino da Costa Evaristo. Nada más. Tengo más, mas basta. Esta es la primera vez que yo revelo los segredos de esta naturaleza, ¿eh? Mejor no divulgar mi nombre serio, ¿eh? Es un historiador y arqueólogo, conocido presentador y comentarista de la televisión portuguesa y director de películas y documentales en Portugal, Estados Unidos y Francia. Conocido internacionalmente como un experto en Fátima, en reliquias, iconografía sacra medieval y por investigaciones y estudios inéditos como el que confirmó la tumba primitiva y las reliquias de San Nuno Santa María Álvarez Pereira, fundador de la Casa Real de Braganza, que fue descubierta en 1995. Ha servido de traductor de la vidente de Fátima, hermana Lucía, e intérprete y colaborador de los tribunales en Portugal, Canadá y Escocia. Ha estado sirviendo a la Casa Real portuguesa durante 30 años como asesor personal del jefe de la Casa Real, como uno de los cancilleres de las órdenes y secretario general de la Orden de San Miguel del Ala. Es presidente fundador de la Oficina de los Patronos del Museo del Vaticano para los países lusófonos. Actualmente es cónsul honorario designado de Brasil para la nueva misión diplomática de Fátima Ourén, cofundador y presidente de la Fundación Oureana y director de varios museos. Es autor de más de 150 libros, cientos de publicaciones y documentales y comisario de las celebraciones oficiales de los 700 años de la Orden de Cristo, que cuenta con el alto patrocinio de la Presidencia de la República Portuguesa. En esta ocasión, y le agradecemos mucho que va a hablar en español, sí, sobre la Orden de Cristo, legado de Juan XXII, Don Dinís y la Reina Santa Isabel. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Bueno, carísimos amigos, voy a hablar en español. La Orden de Cristo, que es un legado de Juan XXII, de Don Dinís y de la Reina Santa Isabel, es algo que viene en la secuencia de cuando el rey Felipe IV de Francia, más conocido como Felipe Hermoso, decidió abolir la Orden del Templo. Su objetivo principal era apoderarse de la red europea de bancos, las bancas de cambio, en que fue el primer sistema bancario internacional lucrativo y los comerciantes y los peregrinos podían hacer el cambio de dinero con las equivalencias extranjeras con una especie de cheque de viajero, que era una práctica segura para los que viajaban por Europa. También sirvió como fuente de ingreso para las obras de la orden, la construcción de conventos y castillos, y otorga préstamos a reyes, emperadores, obispos, cardenales, para financiar las obras monumentales y las guerras. La banca, junto con la importancia de la misión de esta orden en Tierra Santa para la seguridad de los peregrinos en los caminos a Jerusalén, la convirtió en la primera Interpol, que garantía de que ningún papa podría extinguir esta orden tan poderosa e influente. Era eso que se pensaba. Pero el trágico final de la Orden del Templo proviene del hecho de que el rey de Francia sabía que los papas pasaban parte del tiempo del año en los estados pontificios que tenían en Aviñón. Y por eso en Francia, donde trasladaron la corte papal durante los disturbios frecuentes en Roma, por mal tiempo o por peste, ahí, durante el reinado de Felipe el Bello, estalla un conflicto entre el soberano y el papa Bonifacio V, VI, VII, VIII. La numeración romana, tengo que verificar. que
que no permitió que el rey recogiera tributos de la Iglesia francesa. Esta fue la tarea de los templarios, que como banco hacían operaciones bancarias y ciertamente cobraban 10% en todas. El rey inicia las críticas al Papa y a los templarios y considera que el sistema bancario de la Iglesia actúa de una forma corrupta en su reino. El Papa Bonifacio VIII responde con la excomunión de todos los miembros de la familia real francesa. Pero asesinado Bonifacio en 1305, el rey hace un pacto con el cardenal francés Bertrand de Gaulle, prometiendo influir en los otros cardenales para que lo elijan a cambio de levantar la excomunión y renunciar al pacto con los templarios y transferir la corte pontificia permanentemente para Francia. Y aquí lo tenemos, que el viernes 13 de octubre de 1307, el rey ordena el arresto de todos los templarios, comenzando los juicios de masa, obligando al Papa a extinguir la orden. Luego se apoderó de los bienes de la orden y de la banca de cambio y comenzó el proceso de juzgar el defunto Papa post-mortem y declarar el mismo hereje y inmoral, y posteriormente impedido de excomunicar a nadie. Clemente V cede a los deseos del rey, ya que estaba en Aviñón, donde fue hecho prisionero después del monarca rodear el palacio pontificio con sus tropas, alegando que era para la protección del Papa y que no asumiendo la responsabilidad por la seguridad papal, se salía de Francia. Por otras palabras, no permitió que la corte papal regresara a Roma bajo la pena de muerte de todos. Las acusaciones falsas y las confesiones atraídas de los templarios por la tortura, renegadas posteriormente, llevaron a los últimos maestros a ser quemados en la hoguera como relapsi, y el nombre de la orden de templo considerada anátema, maldita. Desde entonces, el viernes 13 se ha convertido en un día de mala suerte y de mal augurio. Al someterse al rey de Francia, el Papa, comenzara el llamado Papado de Aviñón o Cativero de Aviñón, que duró de 1309 a 1377 y luego comenzó la era de antipapas en la ciudad-estado que elegidos por los cardenales franceses y españoles que se habían opuesto al regreso después del Papa a Roma, motivado por Santa Catarina de Siena. En buen nombre y la memoria de Bonifacio VIII sería rehabilitada por el Consejo de Viena de 1311, los templarios absueltos en un documento secreto pontificio solamente encontrado en los archivos del Vaticano 700 años después. Pero la orden del templo creada por la Iglesia está confirmada como extinta por el mismo Consejo de Viena de 1312 y nunca volvería a existir, ya que la Santa Sede continúa afirmando hasta nuestros días, cuando se dice que algún grupo neotemplario es la continuidad de esta orden. 15 veces se ha pronunciado en este sentido en el periódico Osservatore Romano. Sin embargo, en nuestros días, cientos de grupos templarios se han reunido en Tomar, donde el municipio ha establecido una nueva sede internacional federativa, una asociación nueva de templarios. Y aquí muchas caras conocidas de nuestras órdenes están aquí. Miembros de órdenes de Malta, de Santo Sepulcro, órdenes dinásticas de Casa Real Portuguesa de Saboya, de las dos Sicilias, que prohíben pertenecer a órdenes de fantasía
que han atrevido a mostrar su orgullo neotemplario. En todas estas buenas personas que incluso realizan algunas obras de asistencia social y cultural meritorias, recordamos que la Iglesia en el documento pontificio de la extinción de la Orden del Templo se refiere a que hasta el final del mundo ningún papa, ni siquiera un rey o emperador puede restaurar la orden y que nadie se puede decir templario o un miembro de la orden sin ipso facto caer sobre él la excomunión y la maldición de Dios. Estas son las palabras del documento. Por eso es muy claro que la orden no ha sido restaurada por ningún sucesor del Papa, porque no se puede, no se puede. Casualmente el cautiverio de los papas en Aviñón duró casi el mismo tiempo que el exilio de los judíos en Babilonia. La coincidencia, algo considerado por muchos como un castigo divino por la extinción de la orden más importante de la caballería de la Edad Media. ¿Qué pasa? Se preguntan por qué la Iglesia no ha restaurado la orden del templo. La respuesta es muy simple, porque la orden del templo, la orden de Cristo, lo sucedió oficialmente. Bueno, la idea nace con el rey Don Denis de Portugal y su mujer, la reina Santa Isabel de Aragón. Estos se niegan a entregar al rey de Francia o la Iglesia los bienes del Estado templario más grande de Europa con sede en Tomar desde la época de Don Afonso Enríquez y el maestro Don Galdín Páez. El rey confisca los bienes con protestos legales, habiendo decidido ya en 1317 con la idea de crear con estos mismos bienes la nueva orden dedicada a Jesucristo y sucesora de la orden ahora extinta de su templo en Jerusalén. Luego gobernaba el Estado del Orden Templaria en Portugal desde 1295 don Vasco Fernández, quien sería el 24º y último gobernador del templo. Ciertamente estuve de acuerdo con este plan, por lo que la Orden de Cristo sucedió oficialmente a la Orden del Templo por la bula del Papa Juan XXII, aprobada en Aviñón 14 de marzo de 1319, y confirmó esto como hizo legal e indiscutible. Es a través de esta bula ad ex quibus, que literalmente está destinada a los dispersos, que la Orden de la Milicia de Jesucristo o la Orden de Cristo en su forma abreviada se convierte en la Orden reformada del Templo de Jerusalén y así herda todos los bienes, tradiciones llegados exclusivamente, todos los bienes temporales y espirituales. Pero la Orden de Cristo es al mismo tiempo, como dice la bula, un nuevo ordinis o novum Christum militium, y por lo tanto adopta un nuevo símbolo de la cruz roja basada en blanco, en brazo recto, en un modelo que se convirtió exclusivamente portugués. Aunque la estaba en el reverso la mayoría de las monedas de los reinos cristianos de la época, incluyendo los estados pontificios, el cristianísimo imperio de Cristo era el símbolo. Todos los portugueses saben o tienen la obligación de saber quién era Don Denis y su esposa la reina Santa Isabel, monarcas que tuvieron la idea de reformular la Orden del Templo con la Orden de Cristo y con el fin de las cruzadas en Palestina, empezaron nueva cruzada por las almas, llevando la cruz de Cristo a nuevas tierras, creando así una nueva era que algunos llamarían de Quinto Imperio. A partir de tomar en la tierra de Santa María una era dedicada al Divino Espíritu Santo y a San Miguel como ángel de Portugal y de paz, como se describe en el libro de horas de Santa Isabel que existe en el Museo Machado de Castro en Coimbra.
Pero ninguna de las grandes obras que realizó esta orden en la era del descubrimiento habría sido posible sin la voluntad de Juan 22, que confirma, legaliza y recría esta orden. Pero ¿quién es en verdad este Juan 22? Vamos a conocerlo un poco. Podemos decir que su pontificado fue cualquier cosa menos monótona. Jacques Duezé, o Duezé, nació, ¿cómo se pronuncia en francés? Duez, va bien. Je ne parle pas bien français. Va. Nació en 1243 en Caur, en el centro-sur de Francia. Era un castillo cuya torre ainda lleva su nombre, esta torre. Más tarde se convirtió en sacerdote y en 1300 obispo de Fréjus, siendo simultáneamente obispo de Aviñón. Desde 1310 fue nombrado cardenal de Oporto en Italia en 1312 por el Papa Clemente V, después de la muerte del sumo pontífice, electo Papa tomando el nombre de Juan XXII el 7 de agosto de 1316. Fue electo por el conclave de los cardenales que se reunían en Lyon por la voluntad del hermano del rey Luis X, el conde de Poitiers, más tarde el rey Felipe V de Francia. Juan XXII se opuso a las afirmaciones de Luis IV de Baviera como emperador del Sacro Imperio Romano, lo que llevó a Luis a invadir Italia y establecer ahí el primero antipapa, que toma el nombre de Nicolás V. Sin embargo, sus puntos de vista sobre la espiritualidad enfrentan varias controversias, ya que se oponía a la pobreza absoluta de Cristo, según el entendimiento franciscano, argumentando que las almas no podían disfrutar de visión beatífica en el cielo hasta el juicio final. Al ser lo opuesto al actual Papa Francisco, oprimió lo que consideraban excesos espirituales que defendían ávidamente la opinión de que Jesucristo y sus apóstoles no tenían absolutamente nada y, por tanto, que los hombres y particularmente aquellos en poder no debían vivir una vida faustosa llena de bienes. En 1317 Juan XXII condenó formalmente este grupo conocido como Fraticelli. A 26 de marzo de 1322 eliminó la prohibición de discutir sobre la bula de Nicolau III y comisionó unos expertos para examinar la idea de la pobreza vaciada de la creencia que Cristo y los apóstoles no tenían nada. Los expertos no estuvieron de acuerdo entre sí, pero la mayoría condenó la idea, alegando que sí, era contra el derecho de propiedad de la Iglesia. Sin embargo, el capítulo franciscano, celebrado en Perugia en mayo de 1322, declaró el contrario, decir o afirmar que Cristo, al mostrar el camino de la perfección y los apóstoles, siguiendo este camino y dando un ejemplo a todos que deseaban llevar sus vidas perfección, no tendrían nada por separar ni en común, ya sea por derecho de propiedad de dominio o por la ley personal. Declaramos corporativa y unánimemente que no somos heréticos, sino verdaderos católicos con esta creencia. Bueno, a través de la bula Ad Conditionem Canonum, de fecha de 8 de diciembre de 1322, el Papa declaró ridículo afirmar que cada pieza de comida que los daba a los frailes y que comían pertenecía al Papa y a la Iglesia. Se negaba a aceptar la propiedad de los bienes y los franciscanos en el futuro les otorgó la exención de la regla que prohibía en absoluto la posesión de cualquier bien, incluso en común, obligándolos a aceptar bienes, propiedades y decir que las posesiones de todo el tiempo de los bienes eran de ellos. Bueno, el 12 de noviembre de 1323 emitió otra bula, Cum Inter Nolus, que declaró errónea y herética la doctrina de que Cristo y sus apóstoles no tenían propiedad.
Miembros influentes de la orden franciscana protestaron, como el ministro general, el provincial inglés William de Ockham, Bonangracio de Bérgamo, bien, muchos. Y el rey de Baviera se puso del lado de los espirituales y acusó al Papa de ser un hereje. Y la respuesta al argumento de todos sus oponentes era mismo de decir que era irrevocable lo decreto de Nicolás III y emitió otra bula. Este papa es célebre por la emisión de bulas. Son tantas bulas que ha emitido per todo. Decías algo contra él, una bula, otra bula. Eras un bulo, un bulador, no sé. No sé. Bueno, que Dios me perdone. A la manera Trump. Twitter. Bueno, Facebook, sí, era Facebook de la época, sí. Bueno, no voy a hablar de todas las bulas porque son tantas. Bueno, en 1328, Michel de Cesena fue condenado en Aviñón y obligado a explicar la intransigencia en que la orden tenía de ir contra las órdenes del Papa y su complicidad con Luis de Baviera. Michel es arrestado en Aviñón junto de Francesco de Ascoli y Bonangracio, William de Ockham, todos. Y en enero de este año, Luis entró en Roma, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano. 3 meses después declaró que Juan XXII era un antipapa dispuesto. Instaló el franciscano espiritual Pietro Jan Randucci, son nombres italianos impronunciables, en Roma, con el Papa Nicolau V. Hecho fue el primero antipapa de la crisis de Aviñón. El capítulo franciscano que se inauguró en Bolonia 28 de mayo religió Miguel de Cesena, quien 2 días antes había escapado con sus compañeros de la prisión pontificia de Aviñón. Tenía enemigos, ciertamente. En agosto, el emperador Luis y el antipapa tuvieron que huir de Roma antes de un ataque de Robert, rey de Nápoles, que vino en apoyo al legítimo papa. Solo una pequeña parte de la orden franciscana se unió a los opositores de Juan XXII, y en el capítulo general celebrado en París en 1329, casi todos los frailes declararon la submisión a este magnífico papa. Y a través de la bula Qui avir reprobis del 16 de noviembre de 1329, Juan XXII respondió a los ataques de Michel de Cesena contra ad qui conditionum canonum cunum inter nolus y qui ruandum. No es Ruanda, Ruanda. Tal fue el poder absoluto del Papa que en 1330 antipapa Nicolás V se somete a su autoridad. Más tarde siguiendo el ex general Michel y finalmente poco antes de su muerte el teólogo Ockham. Los errores teológicos del Papa llevaron a Ockham a escribir una declaración contra el Papa sobre el poder limitado. El Papa respondió canonizando el gran teólogo dominicano San Tomás de Aquino y promoviendo un debate sobre la infalibilidad papal, ahora dogma, algo que ya defendía Bonifacio VIII en 1302, pero que solo es definido como verdad absoluta 18 de julio de 1870, el pontificado de Pío IX. Los múltiples ataques contra el Papa y su autoridad llevaron a iniciar lo que se conoció como la Caza a las Brujas, en que él mismo comenzó todos contra su autoridad, que eran rebeldes, eran acusados de práctica de brujería, y identificándose así como agentes y servidores del demonio y enemigos de la Iglesia. Es el inicio de la idea, la base de esta creencia que desarrolló y tuvo después una peligrosa actuación en los siglos siguientes, la caza a las brujas.
Incluso antes de ser papa, Juan argumentaba que los que morían no veían a Dios solo después del juicio final. Y ha continuado este argumento en sermones, en declaraciones no oficiales, mas finalmente, muchos años después, va a renunciar a esta creencia, diciendo que era cerrada. Bueno, él decía, sí, gracias, él decía que estaba en stand-by. Los muertos estaban en stand-by, no iban para el cielo, estaban en stand-by. Esperaba un poco. Bueno, es famoso por las reliquias. La Orden de Cristo después también tiene grande fama porque va a reunir todas las reliquias. Y es interesante que el rey Felipe I de Portugal va a unir las cortes en Portugal en 1581 y es en Tomar donde se va a aclamar rey de Portugal. Y después va a ofrecer a la sede de la Orden de Cristo magnífico relicario en forma de la cruz de Cristo con una espina de la corona de espina y que está hoy en la Catedral de Lisboa. Bueno, decir que la Orden de Cristo ha tenido continuidad. Aquí podemos ver este papa era tan grande que todos los papas que están retratados en la sala de los papas de Aviñón tienen su rostro, todos. Es la misma cara. Habemos encontrado en el Museo de Vaticano una mitra del Papa Juan XXII, que nosotros, en nuestro capítulo del Museo de Vaticano de Portugal, hemos patrocinado el restauro con la Fundación Don Manuel II. Aquí estamos examinando. Es claro que yo cogí un poco de esta mitra para mi colación. Ahí está, ahí está. Mas son simpaticísimos. Aquí podemos decir que el Papa Pío XII ha dicho que los portugueses, todas las naciones están llamadas a ser apostólicas, católicas, mas solo Portugal ha sido llamada a ser católica y apostólica. La misión misionaria de la Orden de Cristo es hoy un legado. Y podemos decir que la orden ha tenido continuidad hasta 1834. La reina María I ha hecho de la orden una orden de mérito y ha incorporado el Sagrado Corazón de Jesús sobre la cruz en un señal de consagración que había pedido a Jesús a la Santa Margarida María Alacoque. Y la basílica en Portugal es la primera del mundo dedicada al corazón de Jesús. La orden tiene esta forma hasta 1910 con la implantación de la República y ha tenido también una otra rama que es la rama de Brasil y otra rama de la Iglesia. Y es solo una pequeña cosa que creo que es importante, es que en los años 1700 la Orden de Cristo pasó a ser otorgada por el Papa. Y en este momento el Papa puede otorgar, no hay ningún miembro vivo jamás, mas continúa teniendo la corona portuguesa, la versión del Papa, de la Orden Suprema, que es la suprema orden de todas las órdenes pontificias de esta, continúa teniendo la corona portuguesa. Y hubo un debate muy interesante en los siglos pasados, en que los reyes de Portugal dijeron, esta orden es exclusivamente portuguesa, es mía, yo soy el gran maestro, y el Papa no puede la conferir. Y todos los miembros de esta orden pontificia suprema están prohibidos y van al cárcel, a un arresto de todos. Y el Papa ha respondido de esta forma.
El Papa, como señor de todas las órdenes del mundo, incluso religiosas, puede nombrar una persona, un miembro de una orden de mérito o una orden pontificia o una orden religiosa, porque tiene este derecho. Bueno, ese es el conflicto que había muy pronunciado. Hasta 1905, con Pío X y después con Pablo VI, que ha un poco reducido la orden que hoy tenía estas formas. Es la orden más grande de las órdenes de la Presidencia de la República. Y con el tiempo la representación de las insignias, del escudo, las armas de muchas familias, tiene este símbolo. Se convirtió en símbolo hereditario de muchas familias, como en el caso de los duques y marqueses y condes de Casa Saldaña. Hoy la Orden de Cristo, después de 700 años de su creación por la bula del Papa, es el símbolo universal de Portugal, utilizado por los nuevos caballeros, las brigadas militares, los bomberos, como por ejemplo el equipo nacional de fútbol. El símbolo más grande de la expansión cristiana de todos los tiempos y de la evangelización, la cruz de la Orden de Cristo se ergue como un símbolo más alto de Portugal, junto de la bandera nacional, como testimonio del legado del imperio cristiano espiritual portugués, sonado por Don Denis, por la reina Santa Isabel y por el Papa Juan XXII. Terminado. Pois, moito obrigado por falarnos en tan bo español. Lamento, no tenemos, es el mejor. No, moito bo español. No tenemos tiempo para preguntas, así que nos vamos a tomar un café y allí a Carlos Evaristo No hay preguntas. le preguntaremos lo que queramos. Evaristo tiene todo previsto. No hay preguntas. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel.